Saludamos a esta hora a Leandro Varela Corrales. Él es docente de la Universidad San Buenaventura, experto en todo lo que tiene que ver con gerencia de negocios internacionales, ingeniero financiero, y nos va a ayudar a entender parte de lo que está pasando a partir de esta decisión tomada por Estados Unidos. Básicamente, Estados Unidos dice: fracasó Colombia en la lucha contra el narcotráfico y desertifica a nuestro país. Ya vamos a analizar esto qué significa, pero yo quisiera iniciar esta conversación, profesor, preguntándole por la postura del presidente de Colombia. Es decir, nos desertifican, nos quitan ese respaldo, pese a que no es una sanción directamente económica necesariamente, pero él, en vez de buscar, como muchos creeríamos, un camino de cercanía nuevamente para restablecer esas relaciones, por el contrario, muestra una postura para alejarse más y dice: vamos incluso nosotros a fabricar nuestro propio armamento. ¿Cuál es su lectura frente al pronunciamiento o la forma en la que el presidente de Colombia recibe esta noticia después de 28 años? Bueno, muy buenos días para todos, buenos días a los televidentes. Hay un tema muy específico, y es que después de la postura de Estados Unidos hay que ser muy cautelosos, digamos, desde este momento y en los meses futuros, con la posición que se adopte desde la diplomacia a nivel, digamos, de orden político. Es normal que, digamos, haya algún tipo de reacción, posiblemente no fue la mejor, pero recordemos que también hace algunos meses, cuando Estados Unidos tomó la posición frente al tema arancelario, también hubo de primera mano una posición fuerte, y después ya diplomáticamente se suavizaron las cosas. Entonces acá lo importante es buscar soluciones. Finalmente fue una suspensión condicionada, por así decirlo, y tenemos todavía una oportunidad. Pero es decir, para usted se puede interpretar esto como algunos dicen: es que no nos podemos arrodillar, y celebran la postura del presidente. Otros dicen: no se trata de arrodillar, se trata de coherencia, se trata de que estamos hablando de la potencia del mundo, del país que más recibe cocaína desde Colombia. ¿Cuál es su postura? ¿Cómo lo debemos de mirar? Bueno, hay que tener una postura muy aterrizada y aplomada en este sentido. Digamos, desde 1961 nace este tipo de políticas antidrogas en Estados Unidos, y desde ese momento hasta la fecha han habido ciertos desarrollos en torno a esa política. Ya por allá en el 61 se modifica, ya en el 86 nace, digamos, una postura fuerte a nivel internacional frente: vamos a vigilar a estos países que son productores y que comercializan narcóticos, y me parece que tiene que haber una postura de calma. O sea, no podemos salir de forma reactiva. Ya es claro, digamos, en lo que nos dicen ayer en el manifiesto, de que no están mirando solamente el tinte político, sino que reconocen que la institucionalidad en Colombia y que esa gobernanza desde los departamentos y desde los municipios está, digamos, a favor y en pro del crecimiento de Colombia. Entonces, no todo es malo dentro de la certificación. Yo pienso que hay que adoptar una política, digamos, una postura, perdón, mucho más aplomada y con los pies en la tierra. Profesor, pero venga, para que entendamos entonces desde el principio este asunto de la desertificación, porque lo hemos conversado durante la semana. Teníamos 3 escenarios: o que nos certificaran, o que quitaran por completo la certificación, o un escenario intermedio, que es en el que hoy nos encontramos, y es una medida de excepción que la catalogan como waiver. Explíquenos, para que los televidentes entiendan también, cuál es el escenario en el que hoy nos encontramos, porque es condicionado. No le quitan el respaldo económico al país, pero tampoco le dan la certificación. ¿Qué significa y cuáles son las consecuencias que trae para Colombia? Listo. Ayer, en la inmediatez, digamos, de la noticia, se habló de que había, digamos, una suspensión completa para Colombia, y realmente no fue así. Hay unos waivers y unas condiciones en las cuales se dice: mire, es como si fuera un regaño oficial de los Estados Unidos para Colombia. No se están haciendo las cosas bien frente al tema de control de drogas, narcóticos, extraditables y todo esto, pero seguimos en vigilancia, nos siguen mirando, siguen viendo la forma en la que estamos haciendo las cosas. Entonces estamos condicionados, no nos van a retirar el apoyo económico. Seguimos, digamos, con esos beneficios que nosotros traíamos de las ayudas de Estados Unidos para poder luchar contra este mal que nos aqueja a todos los colombianos. Pero yo pienso que es el momento de ser diplomáticos, de no acalorarnos con una reacción de pronto no cordial frente a Estados Unidos, y adoptar una posición más de
en qué podemos participar. Ya Estados Unidos lo reconoce, desde los temas de gobernanza departamental y municipal se están haciendo las cosas bien, se está, digamos, generando ese desarrollo digamos, de ese apoyo frente a las políticas que Estados Unidos, por medio de esa ley antinarcóticos, tiene a nivel mundial. Profesor, mire, tercera desertificación en la historia de Colombia, primera en los últimos 30 años. Otros países desertificados, ya sea porque sean productores o porque sean países de tránsito, son también Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Dentro de este grupo de países, ¿cuál es, digamos, el porcentaje de Colombia de la mirada de Estados Unidos en los próximos meses pueda volvernos a certificar? Y si esta reacción por parte del presidente Gustavo Petro, donde dice no más limonas ni más regalos y donde debería de certificarse esto a Estados Unidos, podría llegar a los oídos, digamos, del presidente Donald Trump y esto ya ocasionar una desertificación permanente? Bueno, nosotros, siendo colombianos, pensamos que todos los días estamos en la mesa de lo que se habla en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas dolencias, Estados Unidos tiene muchas cosas buenas y tiene mucho en lo que dialogar. Colombia hace parte de un ecosistema por tema histórico del tema de drogas, narcotráfico. Hemos sido, digamos, potencia mundial, lamentablemente, en esto años atrás. Hemos combatido, no se nos olvide que el general Naranjo trabajó muy de la mano con el actual director de la DEA hace muchos años. Entonces, Estados Unidos tiene un referente de que a pesar de lo que está pasando actualmente, Colombia siempre ha tenido, digamos, la disposición, ya hay unos manejos políticos que, digamos, en cada gobierno se harán de forma diferente frente a este tipo de políticas, pero hay un histórico en Estados Unidos en relación a que Colombia siempre ha aportado extraditables, Colombia siempre ha aportado, digamos, una lucha concreta con el narcotráfico. Colombia ha aportado al general Naranjo, que fue, digamos, ficha fundamental en ese momento, donde fue aliado estratégico de Estados Unidos y se logró, digamos, mucho de lo que Estados Unidos buscaba. Pero en este gobierno no, y lo dice el comunicado exactamente con esos puntos. Así es, se hace el seguimiento y durante el último año ellos, digamos, manifiestan tener las pruebas de lo que ha pasado con, digamos, estos cultivos que han, digamos, tenido un crecimiento importante en Colombia y pues lamentablemente en esa lectura las cifras no nos acompañan y lamentablemente pues el tema de orden social tampoco. Pero incluso el general Naranjo también hizo parte del gobierno Santos desde la vicepresidencia y en ese gobierno tampoco hubo pues como unos resultados muy importantes en lo que tiene que ver con la erradicación y es de años atrás, o sea, no es que apareció, pues descubrieron la flor en este momento, siempre hemos tenido un problema de narcotráfico, pero sí es una realidad, dicen las cifras, no lo decimos nosotros, dicen las cifras que hay un incremento más de cultivos ilícitos en el país. Pero yo quería preguntarle, con lo que usted estaba mencionando ahorita, lo veíamos recientemente con México, donde Estados Unidos tomó algunas medidas arancelarias con el tema del fentanilo. Fue también como una advertencia, como lo que usted nos estaba diciendo ahorita. ¿Podría pasar lo mismo con Colombia? Es decir, es una advertencia, pero si no se toman medidas, ¿podrían tomar sanciones como, por ejemplo, aumentar los aranceles? Evidentemente, o sea, estando en observación, Estados Unidos va a mirar si Colombia realmente tiene la voluntad de trabajar de la mano, digamos, en contra del narcotráfico. De no haberse esa voluntad, que digamos no es que la vayan a tomar de forma transitoria, sino que hay una vigilancia muy concreta por parte de estos organismos de Estado en Estados Unidos y pues en algún momento ellos podrían tomar algún tipo de decisión que ya tenga una repercusión de suspender las ayudas hacia nuestras instituciones como el Ejército. El tema, digamos, de tasas de interés de estos créditos de entidades, digamos, de orden internacional, que pues como el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano y todo esto que apoyan de cierta forma ciertos desarrollos económicos en Colombia y pues no queremos llegar allá y esperemos que no lleguemos allá. Yo pienso que hay que ser muy positivos en que si a nosotros nos están mirando también en una gobernanza regional, que es parte de lo positivo que yo rescato del documento, hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo departamental y desde lo municipal
en el fortalecimiento. Los empresarios colombianos siempre han trabajado de la mano con los empresarios estadounidenses. Muchos de los gobernantes departamentales han trabajado de la mano con Estados Unidos. El empresariado colombiano es un empresariado fuerte, resiliente. Yo admiro mucho a los empresarios colombianos y finalmente ellos son los que van a llevar la bandera de sacar este país adelante, de generar empleo, de adoptar temas que hoy están sobre la mesa a nivel internacional en adopción de políticas, digamos, de sostenibilidad en energías renovables y una cantidad de cosas. Hay muchas cosas por hacer y me parece que podemos irnos por ese lado, aprovechando, digamos, de también que Estados Unidos, si está mirando eso, recibe una imagen positiva de Colombia. Profesor, pero la gran favorece pregunta, la derecha. Exactamente, pero la gran pregunta que también surge en medio de esta situación es, ¿Colombia está preparada para un posible escenario más crítico? El presidente decía, vamos incluso a producir nuestro propio armamento. ¿Eso en términos reales sí podría pasar? ¿Estamos en la capacidad de resolver estos problemas sin el apoyo de un grande como Estados Unidos? Bueno, vuelvo a lo mismo, a nivel histórico hay ciclos económicos y hay ciclos políticos. Todo ciclo económico y todo ciclo político trae cosas que internamente, tanto en la economía como en la política, se ajustan. Esas crisis dejan obviamente unos sinsabores y unos resultados que no son muy positivos, digamos, hablando de cifras, pero también dejan unas nuevas oportunidades en el entorno, en Colombia. Todo lo que ha pasado en esos ciclos tan difíciles que hemos tenido en el 96, 97, cuando O sea, Colombia... para usted estos ciclos y la experiencia nos podría llevar a una posible solución, es decir, ¿podríamos en algún momento tener esas herramientas, hacerlo? Claro, es que si digamos, nacemos desde el error y esas crisis económicas fortalecen el aparato productor en Colombia y hace que ya se tenga una experiencia de lo que pasó bajo esa desertificación que hace 30 años no se veía en Colombia, 28 años no se veía en Colombia, pues eso es un aprendizaje. Inmediatamente la economía es inteligente, la economía aprende de esos procesos, de esos ciclos y normalmente llegan periodos de reactivación económica y llevan periodos de reactivación política que son muy beneficiosos para el país. Si nos devolvemos en los ciclos económicos y políticos de Colombia, nosotros no podremos decir que es que desde el 96 y el 97 Colombia viene en declive. Desde el 96 y el 97 Colombia ha tenido picos históricos muy positivos para el país en entorno nacional y a nivel internacional. Profesor, pero ¿cuánto tiempo le cuesta en aprendizaje al empresariado colombiano volver a recuperarse de estas decisiones que sin duda pues golpean? Son 30 años con un aporte económico de los Estados Unidos, eso como primera medida, y como segunda medida también hablar sobre el discurso de parte y parte, esos términos como un regaño, una condición, una vigilancia, habla como de una subrogación, como de estar subyugados a un gobierno internacional cuando son dos países totalmente independientes. Debe haber quizá un lenguaje más conciliador entre ambos países para poder trabajar en conjunto, porque es como un desafío. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más poder? No necesitamos a los gringos y en Estados Unidos digamos que también entonces el discurso es no les vamos a dar más dinero. Entonces, en últimas, pues ambos se benefician de que en Colombia no haya tantos cultivos ilícitos. Eso es como, digamos, un panorama que también se da en redes sociales en medio de la conversación. Bueno, ahí hay un tema importante y es que en esos ciclos económicos, con todas esas repercusiones que tú tocas y que parecemos subyugados y que el hecho de que Colombia no es independiente económico, nosotros somos una economía abierta, nosotros dependemos del mundo, nosotros tenemos relaciones internacionales que son muy fuertes y apoyos que obviamente a nivel institucional son necesarios para Colombia. No es de un día para otro que Colombia tome la decisión de decir es que nos vamos a liberar de todas las ayudas internacionales. Eso en definitiva no se puede hacer. Así haya un malestar inmediato, como lo decía desde un principio. Ya vivimos en este mismo gobierno ese tipo de malestares y finalmente se terminó llegando a la diplomacia y al nuevo relacionamiento y a volver a hablar con Estados Unidos. Entonces no podemos partir del malestar que generó la noticia, porque es que no es cómodo que nuestro país durante tantos años que ha estado en conflicto reciba una noticia de estas. Profesor, pero esto fue, digamos, una noticia directa hacia el presidente Gustavo Petro por su relación con Venezuela, por lo que pasó con Miguel Uribe. Digamos que
siempre hay un tinte político en el tema de certificación. Si nosotros nos devolvemos al gobierno de Ernesto Samper con el proceso 8000, fue un mensaje claro que digamos que envió en ese momento el gobierno norteamericano, no solamente a Colombia para que se pusiera pilas en lo que tenía que hacer en pro de este tema de narcotráfico, sino un mensaje directo al presidente. Entonces, eso no va a cambiar. Siempre Estados Unidos, por medio de esta política de certificación y desertificación, va a adoptar la posición de ese regaño, como decías yo inicialmente, oficial al gobierno, diciendo no se están haciendo las cosas bien en relación al tema de narcotráfico, necesitamos que reaccionen y hagan las cosas diferentes, que es lo que finalmente se logra. Pues sí, seguramente cuando dicen que van a esperar algunos meses, cerca de 10 meses, es la espera también del cambio de gobierno. Acá estaba revisando, bueno, no la encontré finalmente, pero sí como una especie de tabla de cómo ha crecido el tema de hectáreas de cultivos. Por ejemplo, en el 2012 estábamos en 47.000 hectáreas. Luego llegamos a un pico en el 2017 a 171.000 hectáreas, bajamos un poco, termina el gobierno Duque en 142.000 hectáreas y en este momento estamos hablando de más de 253.000 hectáreas, es decir, se duplicó lo que teníamos en su momento. Decía el presidente que también ha sido el gobierno que más ha incautado droga, pues uno creería que es lógico que entre más droga haya, pues también más esos porcentajes se pueden dar, se pueden incrementar. Entonces vuelvo a lo que yo les decía ahora, o sea, no podemos entender el panorama desde la inmediatez, desde lo que sucedió ayer. Muchas personas en Colombia, muchos empresarios en Colombia no llevaban, digamos, en su mente el tema de certificación y desertificación. Apenas esta semana que se empezó a hablar del tema, ya todos estamos hablando de certificación y desertificación, pero es un proceso por medio del cual no ha sido en el único gobierno que han habido, digamos, estos brotes de crecimiento, lamentablemente, en este tipo de indicadores. Es algo que poco a poco se ha ido debilitando y que lamentablemente con los resultados últimos que tenemos, pues Estados Unidos toma esta decisión. Leandro Varela, docente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido a Consejo de Redacción y darnos su análisis sobre un tema tan complejo. Muchas gracias a ustedes y hay que ser positivos, hay que creer en los empresarios colombianos, hay que creer en los dirigentes que desde sus departamentos y sus municipios se están fortaleciendo y están trabajando hombro a hombro con el empresariado y con las personas de a pie para sacar este país adelante.